Buenos días, apreciada familia, la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta hermosísima mañana que el Señor nos ha regalado. Damos gracias al Señor por la oportunidad que siempre nos brinda de poder estar entre ustedes, compartiendo la palabra del Señor y el gozo del Señor, aún en medio de la pandemia, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Dios se hace presente. Así que eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy también, la presencia del Señor. Hoy es el día del Señor en donde la iglesia cristiana alrededor de todo el mundo se reúne para adorarle. Aún en tiempos de pandemia, pues esto ha cambiado. Muchas de las iglesias a nivel global no nos estamos reuniendo en nuestros santuarios, pero eso no ha significado que nos hemos detenido en nuestro deseo, en nuestra misión de continuar proclamando la palabra del Señor. Seguimos estudiando la palabra del Señor, seguimos buscando el rostro del Señor. Ahora en tiempos de pandemia, eso no ha significado una limitación, sino que hasta me atrevería a decir que se ha convertido en una motivación para que busquemos de otros modos creativos, y utilizando las herramientas que tenemos a la mano, la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Así que a Dios sea la gloria. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que se siguen añadiendo. Damos gracias al Señor por este día y seguimos, ¿verdad?, estudiando, como lo hemos hecho hasta ahora, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a aquellas personas que nos han estado, disculpen, acompañando en toda esta jornada, en toda esta trayectoria de estudiar el libro de los Hechos. Nos quedarían ya un par de estudios más sobre este tema, así que gracias por acompañarnos. Si quieres ver algunos de los otros estudios que hemos publicado, puedes buscarlo en la sección de videos de aquí de la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, y verás todos nuestros videos relacionados a este hermoso y fantástico estudio de la palabra del Señor. Así que en gran medida eso ha sido gracias al trabajo, a la entrega y a la dedicación de nuestro hermano anciano Freddy Reyes Horta, a quien voy en estos momentos a unir a esta plática, que es parte de nuestro diálogo dominical. Así que, Freddy, bienvenido, como siempre, a este domingo de reflexión, este tiempo de reflexión bíblica. Amén. Buenos días, muchas bendiciones a hermano Richard y gracias por la oportunidad de estar nuevamente haciendo un trabajo que nos sentimos contentos, pero sin duda creo que hemos hecho un equipo ahora, ¿verdad? Porque también tenemos un técnico experto ahora en Facebook Live. Cierto es. Y eso es parte de las ganancias que tenemos, ¿verdad? Y satisfacciones. Estamos hoy ya 27 de septiembre del 2020 y estamos en la unidad 3 del tema que trata los confines de la tierra. Y el tema de hoy es muy, muy particular, con la misma importancia de buscar la verdad y buscar paz, sosiego, sentido a nuestras vidas a través de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, buscar a Jesucristo. Y en este primer concilio pues ya es distinto a aquel momento que se reunían en Jerusalén y era un grupo pequeño, aunque se hablaba de miles de personas, pero pequeño en ese momento. Aquí ya se están presentando unas situaciones que son interesantes y que nos dicen mucho a las generaciones de hoy también. Así que vamos a orar para empezar nuestra actividad. Señor Dios, Padre y Madre nuestra, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia,
porque nos acoge, Señor, con ternura, porque nos acoge, Señor, con misericordia, como las alas, Señor, de la gallina, Señor, cuidando a sus polluelos. Gracias te damos, Señor, por esta vida, porque podemos, Señor, despertar y tener esperanza, tener sentido, Señor, de la vida, saber, Señor, que vivimos en ti, nos movemos en ti, Señor, eh, y tú, Señor, a través de tu Espíritu te mueves en cada uno de los momentos, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos que hoy nos dirijas a través, Señor, de la palabra, del escudriñar tu palabra, de buscar la verdad, y que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones y transformes, Señor, nuestras conductas, nos haga, Señor, a seguir buscando la estatura de Jesucristo, la estatura perfecta, la provisión, Señor, que tú, Señor, nos has dado para poder seguir esa, ese amor, ese ejemplo y esa vida, Señor, en ti. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto de hoy se encuentra en Hechos 15, del 1 al 2, y luego pasamos del 6 al 20. Correcto. Así que vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Voy a tratar de compartir con ustedes la lectura del día de hoy. Se encuentra en Hechos 15, del 1 al 2, y luego del 6 al 20. Vamos a leer en la versión Biblia, la palabra hispanoamericana, se llama la versión. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asamblea de Jerusalén. Por aquel entonces llegaron algunos de Judea que trabajaban de imponer a los hermanos esta enseñanza. Si no se circuncidan conforme a la prescripción de Moisés, no podrán salvarse. Esto originó grandes conflictos y discusiones. Al oponérseles Pablo y Bernabé, se decidió entonces que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y demás dirigentes acerca de este asunto. Verso 6 en adelante. Los apóstoles y los demás dirigentes se reunieron en asamblea para examinar esta cuestión. Después de un largo debate, tomó Pedro la palabra y les dijo: ustedes saben, hermanos, que hace tiempo me escogió Dios entre ustedes para que anuncie también el mensaje de la buena nueva a los no judíos, de modo que puedan abrazar la fe. Y Dios, que conoce el corazón humano, ha mostrado que los acepta al concederles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. No ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, y ha purificado sus corazones por la fe. Así pues, ¿por qué quieren ahora poner a prueba a Dios, imponiendo a los creyentes una carga que ni sus antepasados ni nosotros mismos hemos podido soportar? No ha de ser así, pues estamos seguros de que es la gracia de Jesús el Señor la que nos salva tanto a nosotros como a ellos. Tanto la asamblea guardó silencio y se dispuso a escuchar la narración que Bernabé y Pablo hicieron de los prodigios y milagros que Dios había realizado por su conducto entre los no judíos. Al finalizar su relato, intervino Santiago para decir: préstenme atención, hermanos. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se ha preocupado por los no judíos, escogiendo entre ellos un pueblo para sí. Esto concuerda con las declaraciones de los profetas, pues la Escritura dice:
Después de esto volveré y reconstruiré la derruida casa de David, construiré sus ruinas y la pondré de nuevo en pie. Buscarán así al Señor los que hayan quedado junto con las naciones todas que han sido consagradas para mí. Así lo dice el Señor, que realiza todas estas cosas, por él conocidas desde el tiempo inmemorial. Por esta razón, continuó Santiago, estimo que no deben imponerse restricciones innecesarias a los que, no siendo judíos, se convierten a Dios, pues ha de indicárseles por escrito que se abstengan de contaminarse con los ídolos, así como de toda inmoralidad sexual, de alimentarse de sangre y de comer carne de animales ahogados. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y estamos, nos habla aquí del primer concilio de la Iglesia del Señor y se ubica en Judea. Este primer concilio era en Jerusalén en el año 49. Es una controversia sobre la salvación del creyente en Jesús y se origina en la iglesia de Antioquía de Siria. En esta ocasión se ha dado un proceso de deliberación entre cristianos, seguidores de Jesucristo y también aquellos judíos también seguidores de Cristo. En medio del crecimiento de la iglesia surgen dificultades que se deben atender con sabiduría, con madurez, con información de primera mano, con fundamento en la escritura. En este caso participan Pedro, el apóstol, ¿verdad? Bernabé y Pablo y Jacobo, que también se le conoce como Santiago. También participaron cristianos con arraigo judío, como les decía, que sostenían que para ser salvos, los cristianos que tenían, que eran gentiles, debían ser circuncidados y cumplir con la ley mosaica. Esa era la controversia. Concilio, empezando ahí por el tema de lo que significa, es una asamblea de líderes para deliberar y decidir sobre asuntos doctrinales, programáticos o administrativos de la iglesia. O sea que es un proceso entonces de llegar a acuerdos de algún grupo, en este caso de la iglesia, ¿verdad? La controversia y la búsqueda del diálogo y la deliberación son valores que deben de conservarse como en las comunidades cristianas. La capacidad de dialogar, yo creo que eso debe ser un tema de los que se debe de traer siempre a la mesa. Y la deliberación, que es otro de los asuntos que son necesarios, donde no hay puntos que se puedan imponer, ¿verdad? Que es una de las controversias que se dan, y en este caso vamos a ver una forma de deliberación y de los fundamentos, como le estaba diciendo, en información de primera mano, en fundamento de la escritura, en actitudes también, que es importante la actitud. Y nos habla aquí en los versos 15 del 1 al 12 y luego el 6, nos dice que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos.
a menos que ustedes, les decían, se circuncidan conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y luego dice el verso 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Así que la controversia está montada ahí. Y el tema era la circuncisión y el cumplimiento de la ley como condición para ser salvo. Así que vino un altercado, hay una discusión, no sé en qué tono sería, pero no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo y aquí pues entonces deciden, ¿verdad?, someter este asunto a los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Esa es la controversia montada. A mí me llama la atención algo, y es como el cristianismo, fíjense, en el primer viaje de Pablo, como en una de las experiencias que él tiene, creo que es en Listra, donde lo confunden con unos dioses, ¿verdad? A ellos, a Mercurio y Venus, creo, unos dioses paganos. Y cómo se entra en choque entonces con esa parte religiosa que me parece que era bien intencionada, pero había otros que no querían dejar el privilegio, ¿verdad? También, y en otros lados hubo celos también. O sea que eso está envuelto en el asunto. Y aquí vemos que el choque es con el judaísmo. O sea que no hay diferencia en dificultades entre aquellos que son judíos y aquellos que son gentiles respecto a entender el mensaje del Señor. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard. Bueno, sin duda que estamos en los orígenes de un gran debate de la iglesia y la naturaleza propia de un cuerpo que se está expandiendo, de un organismo que está creciendo, es que haya cambios, cambios visibles, cambios en la estructura. Ya hemos visto que los cambios iniciaron desde el propio comienzo del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando, ¿verdad?, tuvieron que escoger a aquella persona que sustituyó a Judas, tuvieron que comenzar a estructurar de qué modo iban a poder atender a las viudas, de qué modo iban a realizar la proclamación y dividirse el trabajo, y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros hemos estado viendo a lo largo de este estudio cómo los cambios han impactado la necesidad de adaptarse a los nuevos lugares. No es lo mismo, ¿verdad?, predicar en una ciudad que predicar a otra, porque la constitución de las comunidades de fe va a variar en contenido, va a variar en ascendencia, va a variar en, podríamos decir, la diversidad de las personas que la componen. Y esto es como, por darles un ejemplo, ¿verdad? Quizás no sea el ejemplo perfecto, pero es un ejemplo. Es como cuando en las familias un hijo o una hija llega a la fiesta de Acción de Gracias o de Navidades con un novio o una novia nueva y no se lo había anunciado al resto de la familia. Cómo la familia maneja la entrada de esa persona nueva a este círculo íntimo, porque por lo general, ¿verdad?, en las fiestas familiares ya hay ciertas tradiciones, hay ciertas historias,
historias que se conocen, hay una trayectoria, ¿verdad?, larga, y entonces lo que generalmente pasa cuando un grupo entra una persona nueva es que intentan ponerlo a prueba para ver si da el grado, para ver si es fiel, para ver si tiene valores que se asemejen a los valores de la organización, en este caso de una familia. Y nosotros ponemos a prueba también a las personas que llegan nuevas, tenemos nuestros procesos en nuestras iglesias, tenemos en el caso de la iglesia presbiteriana, tenemos nuestros consistorios, tenemos, ¿verdad?, toda una forma, ¿verdad?, de poder verificar y de poder discernir quiénes van a ser y formar parte de nuestra, si lo quieren llamar así, de nuestra organización, ¿verdad?, del cuerpo de la iglesia. Y todos estos procesos, ¿verdad?, es lo que estamos viendo aquí, estos concilios donde hay mayor representatividad, pues tienden a ser más conflictivos porque mientras más personas, más opiniones, mientras más personas, más diversidad, mientras más personas, más experiencias hay, ¿verdad? Y aun cuando es un roce, disculpen, que crea chispas, es lo que va a garantizar eventualmente la subsistencia de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Así que, por un lado, es amarga la experiencia, pero por el otro, a largo plazo, si lo miramos, pues es lo que va a preservar el que la iglesia se adapte a los tiempos, integrando gente nueva, integrando personas diferentes, y esto va a hacer que toda su proclamación y predicación se adapte y cambie. En este concilio lo que vamos a ver es cómo los cristianos que vienen del judaísmo tienen que adaptar sus enseñanzas, lo que sabían, lo que vivían, a la luz de esta nueva realidad. Amén. Así que la controversia, el caso es sometido y los apóstoles y los ancianos dicen que se reunieron para examinar este asunto. O sea, que el caso es acogido para tratarlo. La obra de Dios se conoce, del Dios que conoce el corazón humano. Eso es una de las características y del carácter de Dios, pero una de las cosas que tiene es que conoce el corazón humano. Y lo vemos en Hechos 15, del 7 al 11, nos dice que después de una larga discusión, o sea, que discutieron, ¿verdad?, había los planteamientos. Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Pero Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó los corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratar ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No se puede. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor. Fíjense que hemos estado estudiando, ¿verdad? Hubo los planteamientos en la asamblea y empieza entonces a ver los turnos, en este caso del apóstol Pedro. Y ese testimonio donde dice ustedes, donde dice, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes y nos llama por todo el conocimiento que tenían de Pedro, era desde sus inicios como apóstol, pero en lo más fresco en esto y más pertinente es lo que estudiamos cuando
en la experiencia que tiene en Jope, allá con el manto que baja del cielo con todo tipo de animales, y luego cómo Dios se manifiesta derramando su Espíritu Santo ahí en la casa del centurión Cornelio. Y ahí hay un proceso de crecimiento de Pedro, posiblemente con las mismas prejuicios que estas personas que habían ido allá a Antioquía a establecer estos requisitos, porque a Pedro también le reclamaron por qué había aceptado ir a la casa de un gentil. Eso no era, estaba prohibido. Y ahí él se convenció que Dios no hacía distinción de personas. Así que el testimonio de Pedro era importantísimo, y era, como le venía diciendo, de primera mano, era un testimonio, a él no le habían contado, eso es lo que él vio. Así que, y lo otro es, él tenía conciencia ya que había un pueblo que Dios había escogido, del pueblo de entre los gentiles. Y dice, gentiles que oyeran del mensaje del evangelio y creyeran. Y lo otro es que les dice, y Dios conoce el corazón humano. O sea, que les trae otra cosa de conciencia, ¿verdad? Nosotros mostró que aceptaba, o sea, este asunto de haber aceptado que los gentiles pudieran pertenecer al pueblo de Dios, estaba fundamentado en unos hechos que Dios es el que había actuado en la vida de estos hermanos, como el caso de Cornelio y los familiares que ellos tenían, y lo que habían visto, y las evidencias, como decía Bernabé en el caso de Antioquía, con aquellos que lo identifican como de habla griega. Dios estaba moviéndose en el pueblo gentil, sin hacer distinción, dice alguna, entre nosotros y ellos, purificó sus corazones. Y se hace una pregunta, ¿verdad? De cierta manera, cuando ya había dado la contestación, ¿por qué tratar de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? O sea, la ley, por lo que estamos viendo en esta declaración de Pedro, el cumplimiento de la ley era un pesado yugo. Y a mí lo único que se me vino a la mente cuando estaba leyendo esto es cuando Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Así que es bien pertinente, porque ya aquí pues, el Señor estaba liberando de una serie de ritos que no llevaban a ningún lugar al ser humano. Todo lo contrario, eran pesadas cargas y de alguna manera unas posiciones hipócritas, porque Pedro mismo dice, mire, ni nuestros antepasados y ni nosotros hemos podido soportar. A ver si tenemos algún comentario, hermano Richard. Bueno, este es un relato fantástico, déjenme decirle. Quizás no es el texto del cual nuestros predicadores dominicales generalmente realizan un sermón, porque no nos gusta manejar este tipo de conflictos. Sin embargo, yo encuentro que esto es un texto fascinante. Este es un texto que a mí, si hay textos en los que yo puedo ver algo distinto, algo que yo pueda decir, aquí está la iglesia presente, aquí está el Espíritu Santo como el mediador invisible en todo esto, porque si ustedes ven, ¿verdad? Esto es como una mediación, ¿verdad? El concilio
El concilio es el equivalente al Sanedrín. Y los que venían de la tradición judía conocían exactamente que esta Corte Suprema del judaísmo era quien tomaba las determinaciones finales. Por lo tanto, cuando los hermanos regresan a Jerusalén y dicen vamos a hablar con los apóstoles, primero que ya los apóstoles debían estar, ¿verdad?, empezando a entrar en edad y estaban concentrados en un lugar y eran la fuente de autoridad interpretativa. Lo que eso significa, ¿verdad? Esto pone un gran peso sobre los hombros de este concilio porque ellos son los que van a discernir la voz de Dios en medio de todo esto. Sin embargo, quienes ya son parte de este concilio, ¿verdad? Y esto es lo importante de ser parte de un cuerpo, que usted tiene voz. Y cuando usted tiene voz, si usted tiene voto, cuando usted tiene la oportunidad de postular, si lo quieren llamar así, frente a esta corte eclesiástica y poder presentar la evidencia. Porque lo importante aquí, ¿verdad? Acuérdense que nos estamos comportando como si fuese una corte eclesiástica. En este caso, quienes van a defender, quienes van a presentar, tienen que presentar una evidencia de lo que están diciendo. Esto nos lleva, entre otras cosas, a pensar que el nacimiento de la iglesia cristiana no está lejos del proceso reflexivo, del proceso analítico. No hay tal cosa como una cristiandad sin reflexión, sin pensamiento crítico. Todas estas corrientes cristianas que tratan de minimizar y decir ser cristiano no tiene nada que ver con estudios de la Biblia, no tiene nada que ver con sumergirse en los procesos críticos y analíticos y los debates, están absoluta y completamente equivocados. Este es el nacimiento de la iglesia y aquí tenemos una evidencia clara. Y uno de los argumentos fundamentales que utilizan, ¿verdad?, lo que postulan en esta corte eclesiástica, número uno, ¿cuáles son las marcas visibles de Dios en esta nueva comunidad de creyentes no judíos? Y eso es un argumento fantástico, ¿verdad? Porque les está advirtiendo a los hermanos de Jerusalén que no cometan el mismo error que cometieron los judíos cuando Jesús se presentó ante ellos, les predicó acerca del evangelio y ellos no pudieron ver las marcas de Dios en Jesucristo. O sea, que los mismos apóstoles se están convirtiendo, ¿verdad?, por un lado, los defensores de los gentiles, pero por el otro lado también sirven de conciencia. No cometan el error que cometieron nuestros antepasados, que se fueron tan drásticamente a rechazar a Jesús, y ustedes saben lo que pasó. Así que esta advertencia es bien importante. Tenemos que ver cuáles son las evidencias de la presencia de Dios. Y él pone una bien clara, ¿verdad? Dios les dio el Espíritu Santo. Y hemos visto relatos donde los gentiles hablan en lengua, los gentiles son bautizados y la evidencia clara, ¿verdad?, del cambio de conducta, la transformación de su forma de ser, es la clara evidencia de que Dios está presente. El otro argumento que utiliza es el de la autoridad eclesiástica. Ustedes me ordenaron, yo soy parte de este cuerpo y yo tengo autoridad para postular y hablar aquí. Así que él dice, el Señor me llamó, yo soy parte de este cuerpo, así que yo también tengo autoridad para hablar y para decir lo que a mí me parece es la voluntad del Señor. Así que en esta corte eclesiástica, en este espacio donde se está discerniendo la nueva forma que vamos a dar por este tiempo, ¿verdad? Esto no significa que aquí acabó todo. Y yo quiero dejar claro que este texto no es definitivo, no es absoluto. La iglesia siguió cambiando y ha habido concilios después de eso, muchísimos otros concilios que han ido moldeando la iglesia precisamente porque los tiempos van cambiando. Y ahora después de esta pandemia, asegúrese que la iglesia también va a adquirir nuevas cualidades, nuevas características que antes no teníamos porque somos un cuerpo vivo, somos un cuerpo dinámico y lo más importante es que el Espíritu Santo va dejando evidencia a lo largo del camino porque Dios no es un personaje mudo en esta historia. Dios está presente, Dios está hablando a través de los apóstoles, pero también dejando marcas para que los apóstoles y los demás miembros puedan ver su presencia a lo largo del camino. Amén. Así que
hay una contundencia en ese testimonio de Pedro, y todo tiene un fundamento, ¿verdad? O sea, tiene un fundamento en unas evidencias y tiene un fundamento en un principio fundamental, que es que Dios conoce los corazones de los seres humanos. Yo creo que eso nadie lo podía rebatir ahí, ¿verdad? Todos los que estamos oyendo aquí, Dios conoce el corazón de los seres humanos. No podemos rebatir esa verdad, porque si no, pues no, si alguien no conoce, pues no es Dios. Así que los versos 15 del 12 al 20, para mí es extraordinario ese texto. Es que la verdad que esto pues nos pone nos pone en otra perspectiva de ver el pueblo de Dios. Dice que cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra. Creo que estoy ahí, ¿verdad? No, es el 3. La obra de Dios entre los gentiles. O sea, que por un lado, Pedro afirma que hay un pueblo que se está formando que entre los gentiles, ¿verdad? Que los gentiles es parte de ese pueblo de Dios y están en la lupa de Dios. Nos dice el verso 15 y en el verso 12, más bien, Hechos 15 dice, toda la asamblea entonces guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Recuerden que en este caso, como hemos sido unos buenos asistentes a nuestras clases bíblicas, vimos cómo en la iglesia de Antioquía se dan las maravillas del Señor. Se da también en el primer viaje de Pablo con Bernabé, precisamente, a varios lugares donde habían sinagogas y otros que no habían sinagogas, cómo Dios había actuado, cómo Dios estaba manifestando las evidencias claras de cómo había sed entre el pueblo gentil con aquellos que no eran judíos, y se encontraban, al contrario, se encontraron la resistencia similar a lo que pasó en Jerusalén con Jesús. Se encontraban también la resistencia de aquellos que eran judíos en esas sinagogas, los líderes, ¿verdad? Siempre habían unos que creían en gran cantidad y habían entonces la predicación con los gentiles. Así que yo me imagino, aquí solo habla del verso 12. Para mí ese verso 12, pues yo no sé cuánto tardaría en esa asamblea hablando de eso, de lo que había pasado. Pero era, yo creo que podía pasar el tiempo que sea y no se aburría, porque la obra de Dios no produce cansancio. Estuvieron muchos días. Es probable que estuvieron. Seguramente estuvieron muchos días. Sí. Seguro, yo creo que sí. Así que, por otro lado, vemos también que luego de este testimonio, del verso 13 al verso 20, yo le titulo a esto Reedificando la choza caída de David, que es una de las versiones bíblicas, ¿verdad? Que nos dice caída, lo que leyó el pastor de esa versión decía otra cosa, pero es el mismo concepto. No es para aquí que esta palabra de choza, caída de David,
el mensaje profético desde los tiempos antiguos. Nos habla y nos dice que cuando terminaron Jacobo, aquí ahora entonces ya ha pasado Pedro, ha pasado Pablo, Bernabé, y ahora toma la palabra Jacobo. Y aquí Jacobo me robó el corazón con lo que habla ahí, porque de verdad que es el apóstol Santiago. Por el fundamento que trae en esto, dice, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón, y así se refiere, ¿verdad? Con el nombre hebreo de Pedro, que nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a quien escoger, tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Dice, va haciendo como un resumen. Y aquí viene un fundamento de la escritura, donde dice, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos describirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Para mí este es un texto extraordinario, sobre todo en cómo se rompe la vasija de barro que contiene una gran verdad en contraposición a los argumentos de la circuncisión y de cumplir con la ley. Había un profeta que había dicho que se iba a restaurar la casa, la choza de David, que se iba entonces a hacer que el resto de la humanidad buscara al Señor en todas las naciones, ¿verdad? Todas esas personas de todas las naciones que llevan mi nombre. Que estas cosas eran conocidas desde tiempos antiguos. Eso estaba ahí, como les decía, en unas vasijas de barro. Ahí Dios tenía un propósito con su creación, que no la ha abandonado, que está pendiente de su creación, que la atiende, que también son objeto de su misericordia y de su gracia. Así que si tal vez revisáramos ese texto de los tiempos antiguos, cuando él toma la palabra, pues podemos ver que en el profeta Amós, en el capítulo 9, versos 11 al 12, nos habla de eso. Y lo que ocurre es que la mentalidad en ese tiempo que se escribe, se está pensando en subyugar a los otros pueblos, como había ocurrido en la conquista de la tierra que Dios le había dado a Israel. Pero eso era a través de violencia y de armas. La verdad que lo que está escondido detrás de eso es otra forma. Es el reino de David, pero el rey es el rey de paz, es el rey salvador, el rey que viene a rescatar del pecado al mundo y dar entonces libertad y salvación y vida eterna. Debemos dejar de poner, dice, trabas a los gentiles que se convierten a Dios
Y hace entonces unas recomendaciones. Aquí, como diría entonces, venga la sentencia, ¿verdad? Del caso. De decidir entonces que eso estaba claro y que y aquí entonces viene la contestación, y es una contestación, ¿verdad?, favorable a que eso no era requisito para ser salvo. Así que sí, a ver si tenemos algún comentario, hermano Richard. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que, disculpen que esto hace un ruidito. Yo creo que este texto tiene carne para uno poder seguir Extraordinario. sirviendo y haciendo. Jacobo o Santiago, históricamente se le atribuye la carta de Santiago también. En el Nuevo Testamento, una carta muy, muy pequeña, pero que es insignificante, es significativa, ¿verdad?, por su mensaje. Y también históricamente la tradición nos ha dicho que este era el hermano carnal de Jesús, uno de los hermanos carnales de Jesús. Así que también hay algo aquí, ¿verdad?, de autoridad en las palabras de Jacobo, que presenta ahora, ya el argumento no es de la evidencia, y el argumento no es de la autoridad eclesiástica. Aquí vemos el argumento teológico, ¿verdad? Nosotros hacemos teología, mis hermanos y hermanas. Y usted dice, no, eso es para los profesores y profesoras de un seminario, los que hacen teología. Nosotros hacemos teología todos los días. Y cuando hablamos acerca de Dios y de las cosas de Dios y tratamos de actualizar el mensaje del Señor a nuestros tiempos contemporáneos, lo que estamos haciendo es teología, estamos haciendo una reflexión acerca de Dios, acerca de la palabra del Señor, tomando en consideración, obviamente, lo que está haciendo Jacobo. Y es algo que cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, teología o estudiamos exégesis bíblica, se nos enseña acerca de un concepto que quiero traer a colación, y se llama la historia de las tradiciones. En la historia de las tradiciones, que es una herramienta para uno estudiar las escrituras, uno busca, ¿verdad?, qué evidencias utiliza Jesús, por ejemplo, cuando cita a los profetas, cuando cita versos del Antiguo Testamento. Y en este caso, Santiago está refiriéndose, haciendo obviamente una clara referencia al Antiguo Testamento. Y lo que está haciendo es que está fortaleciendo su argumento para decir lo que está pasando aquí ahora en el presente ya estaba contemplado por Dios en el pasado. Así que esto no es un invento mío, esto no es algo que nos estamos sacando un conejo de la manga, estamos haciendo un truco, no, estamos haciendo una reflexión seria, ponderada, y ya Dios se había manifestado, ya Dios nos había anticipado que esto de los gentiles iba a acontecer. En los años 80 hubo un movimiento teológico que trató de utilizar este mismo verso de la restauración del templo de David y eso para desarrollar un pensamiento de retroceso al judaísmo. Y se crearon movimientos donde se instauraron en las iglesias prácticas judaizantes y empezaron a traer el shofar para el culto, niñas vestidas como si fuesen de los tiempos judíos, ¿verdad?, a danzar, y este tipo de prácticas. Esto es parte, ¿verdad?, de una interpretación de este texto. Pero lo que Jacobo está tratando de decir aquí no es que regresemos al pasado judaizante. De hecho, él lo que está tratando de plantear es que trascendamos de una vez y para siempre la circuncisión, que trascendamos de una vez y para siempre todas estas prácticas que nosotros como judíos que somos aprendimos de nuestros antepasados, pero que ahora ya no son un requisito para nosotros. De hecho, todavía le queda cierto resabio de ese pasado cuando le dice ustedes no coman sangre ni animales ahogados. O sea, todavía estos son leyes del judaísmo que siguen presentes en los apóstoles, y que si nosotros miramos esto como un listado definitivo, pues nos quedamos ahí. Esto no es un listado definitivo.
este listado que está haciendo, ¿verdad? Jacobo, como se hace en el Nuevo Testamento, listados de cosas que no se deben y que se deben comer, etcétera, etcétera. Son listados que son contextuales, son históricos, que responden a una realidad histórica, ¿verdad? Porque si no, en Navidad los boricuas no podrían comerse la morcilla porque estaría prohibido por este texto y nosotros obviamente no sentimos que nos alejamos del Señor cuando nos comemos los camarones que están, ¿verdad? Prohibidos en el Antiguo Testamento, ni cuando algunos de los hermanos o hermanas de nuestra iglesia llegan con un tatuaje, no los excluimos de la comunidad de fe. Así que estos listados hay que tomarlos, ¿verdad? Como lo que son contextuales, son cambiantes, están abiertos a la reinterpretación, están abiertos a la revisión de otros concilios, porque concilios posteriores van a revisar de nuevo estas ideas y van a aceptar algunas ideas y otras no pasarán, se quedarán ahí en el pasado. Y esa es la importancia de los concilios. Vamos a ver, ¿verdad?, que la iglesia de aquí en adelante va a empezar a celebrar estos concilios, ¿verdad? Y nuestras denominaciones cristianas hoy día también lo hacen para lo mismo. Así que el llamado de Jacob es a trascender el judaísmo, no a volver de nuevo a las prácticas judaizantes. No tenemos que integrar cosas de qué sé yo, del Antiguo Testamento para que nuestro culto sea verdaderamente auténtico a Dios, porque no tenemos que hacer eso. O sea, esto es una manera de hacer las cosas, pero las tenemos que trascender. Así que es una mirada hacia el futuro. Mírenlo, por ejemplo, como nos dicen ahora continuamente, esto es una nueva realidad, que eso es lo que nos dicen todo el tiempo ahora, ¿verdad? Después de la pandemia, esta es la nueva realidad, pues esta es la nueva realidad de la iglesia. Este es el nuevo tiempo de la iglesia. Así que lo que era ya no es, y lo que es, pues no será tampoco, porque la iglesia seguirá cambiando. Amén. Así, fíjense que en ese listado, en comparación con la lista que había, ya se va eliminando unos de aquellas cosas que las ponían como requisito de salvación. Cuando algo se opone al tema de salvación, porque yo entiendo que en el contexto que lo plantea Jacobo, no es en el contexto fíjense que el término que utiliza no es que esa es una condición para ser salvo, sino que dice más bien debemos escribirles que se abstengan, y creo que es más bien tipo recomendación, ¿verdad? Que se abstengan de lo contaminado, abstenerse, ese concepto de abstenerse, de autocontrol, de una conducta ética, es lo que para mí entraña ese texto. No dice, está prohibido que ustedes hagan tal cosa, absténganse, y abstenerse es una decisión voluntaria del ser humano de que puede hacerlo o no puede hacerlo. Eso es abstenerse. Claro, ahí hay unos elementos, ¿verdad?, de tipo moral que nosotros tenemos que pesarlo y darnos cuenta de que no son correctas. Y eso es parte del crecimiento cristiano. Richard, una de las cosas que me inspiró este texto fue pensar, eso fue una inspiración, que cuando Jacobo agarra, yo digo, ese barro, lo rompe, ¿verdad? Ese jarrón de barro lo rompe y sale entonces el perfume, igual como pasó con la mujer que rompió el abalastro, algo así que se llama, el bote, el contenedor del perfume, y lo derrama en los pies de Jesús, y se inunda la casa de aquel gran perfume. Así mismo hizo Jacobo. En ese momento, ese perfume de la sabiduría y del Espíritu de Dios, la asamblea tiene que haberse sentido perfumada, aromatizada con esa verdad tan extraordinaria que estaba contenida en ese texto
de Amós 9, del 11 al 12. Lo otro es, fíjense que nos estamos aquí, esto es lo medular, lo que hemos hablado acá. Este es lo teológico y lo que se resuelva y nos da también los que estudian administración y los que estudian psicología, pues verán un montón de cosas en esos textos, la forma de organizarse, la forma de atender los problemas, la forma de hablar. Y yo estoy seguro que ese ambiente es un ambiente de cordialidad con asertividad, pero buscando la verdad. O sea que de ahí podríamos hablar tal vez alrededor de todo esto de un montón de cosas, pero como el tiempo no da mucho, hablamos de lo esencial, lo medular, que creo que el Señor pues nos ha ayudado a entender en esta mañana, porque después la otra cosa es como ellos, primero les escriben, segundo le envían personas que acompañen para que no sea el mismo Pablo y Bernabé el que lleve la decisión, sino que sea independiente, o sea que hay un elemento también de alta consideración para con la iglesia de Antioquía, un respeto extraordinario que se puede ver en esos textos. La verdad que cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, el agua es interminable, ¿verdad? Cómo brota la sabiduría y la hermosura de la escritura. Aquí no nos vamos a quedar, hermano Richard. Así que le dejo aquí para que vaya dando punto final. Pues Dios quiera que nos hayamos quedado con hambre para regresar la semana próxima. Qué fantástico, ¿verdad? Y qué maravilloso. Para los que nos fascina el estudio de la Escritura, pues tomar un tiempo para reflexionarla es quizás uno de los momentos más energizantes, ¿verdad? De nuestras vidas. Y a mí, ¿verdad? Del estudio de la palabra, como yo sé que a ti, Freddy, a los hermanos que nos están escuchando, el estudiar la Escritura es algo que nos da vida. Por eso es que en ella hay escondida una vida, y estudiarla, reflexionar sobre ella, es vida. El mero ejercicio de acercarnos a la palabra del Señor, dado que ella misma es la pura vida, es el manantial de agua, es el perfume que perfuma la casa, como Freddy hace alusión, es lo que cambia de perspectiva y transforma nuestro ser. El Evangelio es transformación y hay cambios, mis hermanos. No siempre, ¿verdad? Debemos pensar que nos vamos a quedar igual. La iglesia seguirá cambiando, la iglesia seguirá transformándose, porque los desafíos son distintos. Quiero terminar resaltando que yo fui participante de la última Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana ahora en este verano, y para que vean lo que es la contextualidad, lo histórico, ¿verdad? La Iglesia Presbiteriana afirmó en esta asamblea que las vidas negras importan, es decir, Black Lives Matter. Amén. Eso no es un asunto que está contemplado en este listado de Santiago, pero yo podría apelar, igual que los que estaban allí presentes, como hizo Santiago, a que ya Dios desde la eternidad nos ha invitado a que respetemos toda vida humana, y respectivamente de su ascendencia, de su color de piel, de su género, de su trasfondo. El Señor nos invita a que seamos abiertos para recibirles, para que formen parte del cuerpo de Cristo. Y esta afirmación de la iglesia es un buen ejemplo de cómo en nuestros tiempos seguimos trabajando con los retos y desafíos que hoy, ante el racismo palpable, visible, que vemos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, porque en Puerto Rico el racismo también existe y está vivo y presente. Debemos como iglesia, ¿verdad?, condenar esa conducta, condenar esa perspectiva de vida y afirmar la vida tal y como Jesús nos ha enseñado. Así que esto es un buen ejemplo para cerrar
de cómo la iglesia sigue cambiando, cómo la iglesia en sus distintos concilios sigue transformándose y cómo su mensaje se va adaptando a los tiempos modernos. Así que gracias por acompañarnos. Si nos quieres acompañar hoy a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana tenemos un predicador invitado, así que les invitamos para que pueda participar. Está por ahí cerquita, se está sonriendo al lado mío. Va a estar compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy. Así que para mí también eso es una alegría que nuestro hermano Freddy esté ocupando el púlpito en la mañana de hoy. Así que te invito a que puedas participar de esta experiencia y nos vemos los martes y los jueves a las 9:05 en nuestro tiempo de oración y el próximo sábado a las 8 de la mañana en nuestro encuentro de reflexión bíblica dominical. Un abrazo. Les amamos en el Señor, que Dios les bendiga y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo y con todos tus seres queridos y con todo Puerto Rico y el mundo entero. Amén y amén. Amén. Chaito. Paz.